1450 Miami. Tu compañía. El siguiente es un espacio pagado. El contenido del mismo no refleja el de esta estación 1450 Miami. La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Mar Azul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Fernández. Hoy jueves 20 de febrero. Normalmente los jueves hago el programa junto a Edmundo García. Que es su programa, La Tarde se Mueve, pero Edmundo hoy está fuera de la ciudad y me pidió que hiciera el programa. Entonces, por eso tengo una invitada muy especial, Yadira Escobar, que escribe con nosotros en Progreso Semanal, también tiene su blog, yadiraescobar.com, y que poco a poco se va conociendo aquí en la ciudad de Miami, y quería invitarla para que hablara con nosotros, nos dijera quién es Yadira, y creo que Yadira está en el estudio. Yadira, ¿estás ahí? No oigo, no escucho. Buena. No sé si ya estamos aquí en directo, parece ser que sí. Son las 5:02 y Okay. parece ser que estoy aquí solita. Me siento como que estoy como robando aquí como un espacio prestado ahora que tengo La Tarde se Mueve aquí para mí solita y esperando tener una buena conversación Yadira. con el editor de Progreso Semanal y Progreso Weekly, Álvaro Fernández. Mi nombre Yadira. es, Yadira Escobar. Estoy ahora conversando con ustedes, el usual público de Edmundo García, así que voy a tratar de comportarme, ya que no es mi espacio, y tratar de no defraudarlos, hacerles un programa aquí algo entretenido. Yadira, ¿me escuchas? Estoy esperando, a ver... Yadira, ¿me espero que oyes? no hayan problemas técnicos, porque realmente estoy hablando aquí en silencio, no sé... Dios mío, estoy viendo un teléfono, no sé cómo funcionan aquí las cosas. Es que voy a quedar aquí como la clásica camagüeyana haciendo la guajirada frente a las emisoras de Miami. Que es que, caballeros, perdonen algún problema técnico, eso es lo que sucede en los programas alternativos. ¿Me oyes ahora? Voy a sostener aquí una especie de monólogo hasta que me digan lo contrario, porque lo importante en la radio es no dejar el espacio mudo, el espacio muerto, porque ya que tengo la oportunidad de estar conversando, lo fundamental es... Yadira, aquí tenemos una visita, perdón, disculpen cualquier errores técnicos. Pues yo asumo que lo que vamos a hablar hoy en día van a ser algunos temas de actualidad, quizás un poco de Venezuela, en Ucrania, que lo último que había leído sobre Ucrania, desafortunadamente, han habido ya unos 100 muertos, y eso es terrible, realmente. Yo entiendo que los conflictos en Ucrania... es que lo que pasa con Ucrania es que tenemos un pueblo bastante dividido, y lo que yo espero es que no suceda entonces una guerra civil, porque ya habiendo snipers donde la sociedad civil está muy armada y está disparándole a los snipers, es un desastre lo que hay ahí, y espero que los ucranianos tarde o temprano arreglen ese problema, porque es como en Venezuela misma. Estoy en un timbre, me parece que van a... esto como primera experiencia aquí en La Tarde Mueve, le digo, le doy 5 estrellas por el nerviosismo, lo inesperado. Ahí, el mundo, si cuando regrese y descubre que hemos aquí ya acabado con la programación, yo creo que no dirá,
muchachita, más nunca te dejamos ahí prestado la oficina. Pero bueno, espero que ustedes, queridos oyentes, no le digan nada. Vamos a comportarnos aquí bien ahora que el señor El Mundo está en La Habana. Ok, bueno, Bueno, lo que estaba diciendo, el problema de hoy en día yo diría que es la violencia. Porque aparte de problemas que tenemos sobre los mercados dominando a nuestros políticos, también es la violencia. Porque ¿qué es lo que está sucediendo ahora actualmente en Venezuela y en Ucrania? Es la violencia. Y entonces los diferentes sectores de la población, como pasa con Kiev, que son la mayoría de las protestas en Kiev empezaron por los estudiantes que quieren oportunidades, también en Venezuela que quieren oportunidades, que están enojados con el acaparamiento que están haciendo algunos con los bienes en Venezuela. Y bueno, realmente hay que darle un chance a la democracia, y siempre creo que al final del día es 1000 veces más sabio creer en la paz. Y porque en América Latina durante demasiados siglos se ha derramado la sangre inocente, y América Latina yo sé que es una región de muchas pasiones, de abusos, y bueno, ahí están las venas abiertas, ¿no?, de Eduardo Galeano. Y entonces, bueno, realmente esperemos que al final del día regrese la paz a estos países. Me están haciendo unas señales, no sé exactamente. Sí. ¿Aló? Hola, Álvaro. Oh, ¿Me oyes? Sí, te oigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Menos mal que al fin lograron contactar contigo, porque esto ha sido, yo creo que un verdadero desastre. No, yo te oía hablar lo que no, yo hablaba y no parece que había algún tipo de problema con la conexión, pero ya. De veras, nos dejaron la casa prestada y acabamos. Sí. Oye, me imagino que ya presentaste el programa, dijiste que es La Tarde se mueve. Bueno, sí, es La Tarde se mueve, exactamente. Sí, mi nombre, déjame presentarme un momentico. Okay. Mi nombre es Álvaro Fernández, y no sé si Yadira ya mencionó que Edmundo no puede estar en el programa de hoy por la tarde, y nos había pedido que lo hiciéramos nosotros juntos. Uh-huh. Y me imagino que Yadira, tú, si hace 5 minutos que estás en el aire, tienes que haber echado tu descarga inicial. Sí, un poquito, mi pequeña porción de ranting, ahí dando un mini discurso para llenar el espacio, esperando que algún día al final del camino iba a aparecer algo para salvar el programa. Yadira, mira, es una de las razones que queríamos invitarte y que estuvieras presente con nosotros, porque ya hace no sé, hace cuánto tiempo ya tú tienes tu blog andando, etcétera, estás participando y te has hecho personalidad importante aquí en esta ciudad por razón de tus pensamientos, qué pena. Tu amor por Cuba, que lo demuestras con todo lo que escribes, etcétera, y una de las razones es que quería que presentarte al público también, que te conocieran un poco mejor. Okay. ¿Por qué no nos cuentas un poco de dónde, quién eres, de dónde, si naciste aquí, naciste en Cuba, todo ese tipo de cuentos que a la gente le gusta saber, y por qué también empezaste con tu blog, etcétera? Okay. Bueno, en pequeña biografía, mi nombre completo es Yadira Escobar Tubella. Yo nací en Camagüey. Bueno, ya parece una clasificación ahí. Pero bueno, yo vine a este país en el 94 junto a mi familia, mis padres y mi hermano. Como refugiados políticos venimos todos. Y estoy aquí desde los 6 años y realmente... Bueno, vine como refugiada política porque en los años 80 mi papá en su juventud fue acusado de otros actos contra la seguridad de Estado y todo eso. Y entonces, porque bueno, realmente hay que recordar el contexto histórico. Esa era la Cuba antes de la caída del muro de Berlín. Era otro contexto. Porque, bueno, lo importante, una de las ideas que yo siempre he tenido es que lo importante para estar actualizado en Cuba es no perder el contacto. Y por eso también, aparte, yo apoyo los viajes a Cuba. Y bueno, cuando vengo aquí, realmente mi vida entera me la pasé como la mayoría de las personas aquí. Lo que sabía de Cuba era lo que me decía la prensa. De vez en cuando un noticiero a las 6 de la tarde y... para mantener el equilibrio estaban ahí las historias de mis padres y todo eso. Y es en el 2008 que yo regreso, después de 15 años, regreso con mi papá allá a la Cuba bajo el gobierno de Raúl Castro. Y ahí ese fue un momento, un año muy especial para mí, porque
todo lo que me habían dicho en Miami, la mayoría vi que eran falsedades, y me impactó mucho algunas pobrezas que vi en algunos barrios en Cuba. O sea, esa realidad chocante, esa cotidianidad fue muy enriquecedor. Y entonces cuando regreso ya estaba muy apasionada en el tema de Cuba, y entonces me empiezo a más o menos introducirme poco a poco en lo que es esta politiquería aquí de Miami. Y entonces cuando empiezo a soltar mis ideas sobre apoyar el intercambio cultural, bueno, yo soy pintora, y algunos 3 o 4 punticos, inmediatamente empecé a chocar con otros intereses que había en Miami, y es más o menos, creo que hace como 1 año y medio que entonces decidí abrir el blog, porque me encontré que no había una posibilidad de desde la sociedad civil decir tu opinión. La información en Miami está totalmente secuestrada por 3 o 4 prensas oficiales, y bueno, realmente es una oportunidad maravillosa la que me ha prestado aquí La Tarde Se Mueve para hablar aquí mi punto de vista, que no soy ninguna presumida. Yo realmente ni tengo ningún cargo político, ni tengo dinero, ni fortuna, pero creo que realmente si una persona realmente está interesada en Cuba, como lo estoy yo, creo que uno puede aportar el famoso granito de arena, decir algo, ayudar de alguna manera, compartir las experiencias de mi cortica biografía. Y entonces tú empezaste como mencionas, empezaste el blog hace 1 año y medio. Creo, más o menos, no estoy segura, pero ya no hace mucho tiempo. Antes yo empecé con Grupo Caimán, que empezamos a hacer unos videos, que era la organización, como la segunda faceta de la organización que creó mi padre en Camagüey. Y entonces aquí en Miami una de las campañas era, por ejemplo, que por fin se eliminara la tarjeta blanca, que liberaran a los presos políticos. Son pequeñas campañitas que hicimos con muy humilde presupuesto. Realmente no era solamente recursos muy, muy limitados. Y bueno, tratar de alguna manera ayudar a Cuba para que Cuba salga adelante. ¿Y estudiaste aquí en Miami? ¿Cómo? Sí, yo estudié aquí en las escuelas públicas, en Ben Shepherd, por allá por Hialeah. Después fui a una escuela magnet por Rainbow Park, después un medio año en Norland, y realmente aunque estaba estudiando arte, decidí ser bastante autodidacta, y todos los restos de los estudios fueron homeschooled. Ah, qué bien, desde la casa. Y entonces tú nunca, yo sé que fuiste a las escuelas, etcétera, pero sí, yo he estado en tu casa, he visto alguna de tu pintura, etcétera, y sí, eres artista, eres pintora, ¿y de dónde? ¿Eso siempre lo tuviste, te nace? ¿Cómo surge esa parte de tu vida, que yo sé que es tan importante? Sí, ante todo soy una humilde pintora, pero realmente yo diría que fue, en parte, supongo que algo debía haber heredado, porque hay muchas personas por ambas partes de mi familia, antepasados, que eran pintoras, pero también mis padres mismos son pintores, eran instructores de arte en Cuba, entonces por eso en parte ellos me enseñaron todo lo que había por haber, y bueno, realmente la única cosa que yo quería en la vida hace unos años era solamente ser pintora, y entonces por eso es que yo también traté de participar en el intercambio cultural. Entonces, querías ser pintora y acabaste siendo pintora, y ahora una polémica bloguera es mía. Yeah. Vaya, eso es, si te llevas por gente como el TV Miami, etcétera, eres polémica. En mi opinión, estás bien clara, y esto, en cierto sentido, también me alegro. Me gustaría decir también que yo viajando por el internet, un día me encuentro con el blog de Yadira, y dice, mira qué interesante esta persona. Y si te recuerdas, te mandé una notica, ¿no? Creo que fue por Facebook. Facebook, sí, todo es por Facebook. Que quería conocer, etcétera, y así cuando nos conocimos, y te pedí que si primero podía usar alguna de tus cosas que habías escrito en tu blog, usarla con Progreso Semanal y Progreso Weekly, que me diste el ok, y después te pedí que escribieras, hicieras, y has hecho videos también con nosotros en Progreso Weekly. Y verdaderamente que te lo agradecemos, y el trabajo te lo felicitamos por tu trabajo, ¿no? Una pregunta, que ahora que has estado ya en los últimos años también, y sé que has estado involucrado en campañas políticas, en la de presidencial, yo sé que
ayudarte un poco, creo que con la campaña de Obama, etcétera. Y una de las cosas que quería preguntarte, pues tú eres una mujer joven, una mujer muy joven, y que es una de las críticas que hay aquí, ¿no? En Miami, que los jóvenes no se involucran. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo? ¿Cómo lo ves? A ver, decir si la juventud en Miami se involucra. Bueno, yo creo que en los últimos años me parece que hay más participación porque, bueno, la generación Y, no mis contemporáneos, la generación esta del milenio, nacidas después de 1980, por mucho tiempo en los 90 nos decían que podíamos alcanzar todo lo que nuestros sueños pudieran decir, mucho énfasis en el yo, muchas ilusiones, todo eso, pero realmente la mayoría de las personas, mis contemporáneos, se han enfrentado ahora a la realidad de que todas aquellas cosas que nos habían dicho en los 90 que iban a pasar, que iba a ser muy fácil, todo eso, realmente como era toda una ilusión falsa basada en unos créditos demasiado fácil de los 90. De hecho, por ejemplo, en el 2000 hasta el 2001, que yo sepa, fue cuando el 1% de este país ganó más dinero que nunca. Por eso es que, de alguna manera, por el trickle down ese, algo caía, migajas caían, y entonces las personas pobres, que somos la mayoría aquí en el sur de la Florida, de alguna manera, yo sé que hay algunos jóvenes que sí están descubriendo que no puedes simplemente vivir según como te dicen, y no es simplemente tener una rebelión ahí de el joven rebelde sin causa y todas esas cosas. Simplemente, realmente a mí me agrada, como he visto personas de mi edad que están pensando por sí mismos y que no es que automáticamente tienen una ideología o se ponen parte y se enlistan en un partido radical ni nada de eso. Simplemente tú ves señales de que la juventud de hoy en día, a partir de esto grandemente influenciado por el movimiento de los indignados, se dan cuenta que no hay absolutamente nada malo en preguntarte, en cuestionar a los medios, no ser simplemente un ladrillo más en la pared, ¿no? Sí. y déjame, ¿y qué te inspira a ti, vamos a decir, cuando tú escribes tus blogs, etcétera? ¿Qué es lo que o reaccionas a las noticias? ¿Qué es lo que, cuál es tu proceso? Eso me interesa saber. Bueno, la inspiración, son dos diferentes inspiraciones. Una es la inspiración que obtengo desde Cuba, ¿no? La inspiración que yo quiero ayudar, porque es que realmente estoy medio dividida, ¿no? Porque tengo mucho interés en Cuba. Yo quiero ver a Cuba mejorada, quiero que esté más próspera, todas esas cosas bonitas para el futuro, pero a la misma vez, actualmente yo vivo en Miami, entonces también no puedo hablar exclusivamente de Cuba. Realmente a mí me preocupan muchos asuntos que están ocurriendo aquí en nuestra comunidad. Por ejemplo, ayer mismo yo vi una familia totalmente desamparadas cerca de la calle Okeechobee. Era una mamá con sus niños y los niños estaban diciendo a la gente con carteles que Dios lo bendiga, todas esas cosas. Entonces son cosas que en los 90, yo sé que siempre han habido la típica imagen del rascacielos es el mendigo abajo, pero es que en los 90 yo no veía esas cosas y es alarmante cuando tú ves que la situación está empeorando y no lo vas a ver reflejado en la televisión, por ejemplo, porque la televisión te dice, hey, tú tienes la opción de ser rico, y esa es la droga que tratan de ponerle a esa juventud pobre, decirle, hey, no te pongas a hablar cosas no políticamente correctas porque tú también tienes una opción. Y sabes que la mayoría de las personas nunca van a ser ricas, y eso entonces, o sea, a mí me molesta esa droguita que se le da a la clase trabajadora, porque para empezar, hasta ahora simplemente estaba basado en un dinero que no era real, y ya vamos a ir poco a poco viendo los efectos de esa disminución del Estado benefactor. Vamos a ir viendo como al final posiblemente mi generación, yo estoy segura que mi generación no va a tener Social Security ni nada, no va a haber un retiro. Esto está, es posible, basado en cómo van las cosas, es muy posible. Mira, ya que estamos hablando de todo esto, etcétera, ¿por qué no entramos un momento en la cuestión ahora del progreso semanal? Tú tienes, y está basado en lo mismo que estás hablando ahora, Yadira. Sí. Tú acabas de escribir un artículo que lo encontré muy interesante y
increíblemente tiene que ver con una noticia que sale ayer mismo en el Miami Herald de una encuesta, etcétera. El artículo tuyo, el título es Oportunidad Económica de la Florida más allá del azar. Y básicamente, y lo vas a explicar tú, claro, sí, pero básicamente lo que estás mencionando es que los políticos en la Florida, se ve, y se está viendo ya hace unos cuantos años en ciertos lugares, y especialmente en Miami, que ciertos políticos están jugándosela el futuro económico del área esta, especialmente el sur de la Florida, con la cuestión del juego, los casinos, etcétera. Se ve el empuje ese, fíjate tú, cuando vendieron el edificio en Miami Herald, sí, la idea fue poner un casino enorme ahí, que no se ha logrado hasta este momento, y lo más grande y lo más interesante que encontré sobre tu artículo, que lo sacamos ayer mismo, es que ayer mismo sale una encuesta que hizo, creo que fue junto al Miami Herald o algo de eso, que sí, más del 56% de las personas en Miami-Dade están a favor de los casinos, y el grupo que está más a favor son los hispanos, sí, exactamente, con un 60%. Y tú en tu artículo, muy bien escrito, hablas de las posibilidades que hay con eso, pero tampoco hablas de también las cosas negativas, los negativos que traen los casinos, etcétera, y básicamente lo que estás diciendo no es la solución a los problemas como te están vendiendo, la idea de la magia esa que va a traer más dinero y más arreglos, sí, y comparas a la situación con lo que pasó en Nueva Jersey hace unos cuantos años, que también trajeron a los casinos. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Sí, sobre lo que pasó en el año, creo que fue el 78, fue que en Atlantic City se legalizó los juegos con gambling, creo que en español se dice juegos de azar, exactamente. Y realmente a ellos también les prometieron que eso iba a crear muchos empleos y levantar la economía, pero realmente han pasado los años, la ciudad está muy pobre, muchos de esos originales casinos han tenido que ya creo que declarar bancarrota, y es yo también leí la supuesta encuesta esa, donde hablan de que la mayoría de los latinos quieren que haya casinos aquí en las áreas turísticas de estilo Las Vegas, y es curioso notar cómo los otros sectores de la sociedad están obviamente no muy a favor de eso, porque los latinos deben, principalmente, como dice el mismo estudio, los cubanos principalmente, desafortunadamente hay muchas personas que se están creyendo lo que le están diciendo los políticos de que van a crear miles y miles de empleos, y es que yo lo veo más como una extensión de esa política de drogar, que ofrecer ilusiones falsas que al final del día eso quizás ayude la economía de Miami Beach ahí, que obviamente vive del turismo. Estamos hablando de una industria multimillonaria, pero the average Joe, el hombre de a pie, la gente normal, los residentes de Miami-Dade no se van a beneficiar de esto, y es trágico porque no se dan cuenta de los efectos colaterales, ¿no?, que hacen en nuestra sociedad, porque la mayoría de las personas que van a esos juegos termina con problemas para pagar su hipoteca, se destruyen su historia de crédito, vuelan no fortunas, porque bueno, son personas pobres, se vuelan los ahorros de toda una vida y hacen muchos daños, porque es que a la vez ellos son los que van a coger cualquier beneficio, y nosotros, la sociedad civil, vamos a hacer lo que vamos a tener que al final del día pagar para arreglar todos los daños que ellos nos van a causar. En otras palabras, lo que me estás diciendo, y déjame antes de hablar, yo vivo en Miami Beach, y te quiero decir, no estoy de acuerdo con la cuestión de los casinos ni nada. Ya Miami tiene bastante. Lo que hay que saber manejar lo que tenemos, y no necesitamos el casino para mejorar las cosas, eso, y estoy de acuerdo contigo, no, va a empeorar la situación.
pero lo que estás diciendo tú también es que los casinos, el juego, ¿no? Sí. Lo que crea es una ilusión. Una ilusión falsa, Una ilusión que a muchas personas, el que le quedan los últimos $50 y está decidido que o las personas mayores también. Voy a ser rico con esos $50, esto se los apuesta y una vez en 1000 gana. Pero lo normal es que pierda, pues los casinos no crean esos negocios para perder. Sin contar que uno de los efectos negativos va a ser que va a surgir más el crimen organizado, y lo más probable es que el turismo familiar no va a querer seguir viniendo a Miami porque la atmósfera va a ser muy diferente. Sí, eso es lo que dicen. Hay otra gente que te dicen, no, cuando entra, y este argumento lo he oído, que cuando entra el organized crime, el crimen organizado, la mafia, que lo que acaban de haciendo es organizando la situación y se eliminan a los delincuentes cualquiera de estos que andan por la calle, etcétera, y entonces organizan el crimen, ¿no? Va a crear al final nos va a dar otro problema social, porque tú notas que hay un problema cuando 20,000 estudiantes, según una encuesta, resultaron que han tenido problemas con el gambling, con los juegos. Es alarmante, y a la larga es otra promesa falsa. Sí, y mira, no sé si tú viste, que es interesante también, tú escribiste sobre la cuestión que surge, ¿no? Está ya hace un par de años que están empujando esto, la cuestión del gambling, etcétera, en la Florida, especialmente en Miami. Y entonces, Max Castro esta semana, y esto lo quiero mezclar con tu artículo, escribe un artículo de él, se llama, titulado Sueño Roto, que tiene que ver mucho con las cosas que estás haciendo, el problema que estamos experimentando la sociedad norteamericana, que lo que le decían antes, el sueño americano, el American Dream, ¿no? Sí. Que se ha perdido, y que hay mucho, la mayoría, y esto está verificado basado en encuestas, etcétera. Que ya muchos no creen en ese sueño norteamericano. Exactamente. Mira, Yadira, estoy oyendo un comercial, y creo que nos vamos para el primer comercial. Exacto. Si quieres viajar o enviar a Cuba, confía en Cubamax. Cubamax, su agencia que le da más. Ahora con 12 años de experiencia en viajes y envíos a Cuba. Confía en Cubamax. Con pasajes aéreos a toda Cuba y los precios más competitivos del mercado. Si encuentra algo mejor, se lo mejoramos. Confíe en Cubamax. Con 6 localidades en Hialeah, Southwest de Miami, West Palm Beach y Orlando. Confíe en Cubamax, porque Cubamax le da más. Para mayor información puede llamar al 305-512-0303. 305-512-0303, Cubamax. Confía en Cubamax. Y ahora una nueva oficina en La Pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en La Pequeña Habana. Marazul Charters desde 1979, su agencia de viajes a Cuba. Son más de 30 años sin fallarle a nuestros clientes. Volamos con aviones jet de 150 asientos a La Habana los jueves, viernes, sábados y domingos, y a Camagüey los miércoles y sábados con los precios más bajos del mercado a ambas ciudades. No malgaste su dinero, infórmese, compare precios y reciba el trato profesional y amable que usted merece. Pida a su agencia volar con Mar Azul o llame a nuestras oficinas en Hialeah, Westchester o Pequeña Habana, donde también le ofertamos viajes a Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. 305-559-3616. Diga no a los improvisados. Consulte a los profesionales. Mar Azul, 305-559-3616. Desde un principio, su agencia de viajes a Cuba. Los que nunca le han fallado. Mar Azul Charters, Florida Seller of Travel License. Registración ST 17127.
Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah, o llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447. Repito, 1-800-588-6447. Caribe Express, siempre hay una cerca de usted. Pues estamos de vuelta en La Tarde se Mueve. Si está entrando el programa ahora, quiero dejarles saber que Edmundo García no está en Miami y estamos haciendo el programa yo, Álvaro Fernández, junto a Yadira Escobar. Yadira, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Mira, estábamos conversando en tu artículo y también traímos a relucir el artículo que escribe Max Castro esta semana en Progreso Semanal. Que por cierto, perdona por interrumpirte, pero es que me recordé ahora, porque como estábamos hablando de eso de que es una droga para el pueblo, esto de la lotería y todas esas cosas, realmente leí que la sensación, la química, del cambio de química cerebral que produce todos estos juegos en el cerebro, dicen que es el mismo high, da el mismo efecto de la cocaína. O sea que realmente estamos hablando de que produce los mismos efectos. Así que tenemos todo el derecho del mundo de decir que es una droga. Ay, no, y tú lo mencionas, ¿verdad? El caso de adicción al juego no es una cosa inventada, ¿no? Eso está estudiado. Hay situaciones muy serias de esas en este país y en todos lados, ¿no? Sí. Hay personas que sí son adictas al juego y buscan la manera, roban dinero, hacen lo que tienen que decir. Y tú mencionaste algo interesantísimo en tu artículo, esto que básicamente dice, en el caso de personas que tienen poco dinero, que viven la familia juntos y eso, muchos depende, vamos a decir, si hay una persona mayor o varias personas mayores viviendo en la casa, muchos dependen también del cheque que puede ser exactamente, pequeño, porque es que Social Security y muchas veces eso se pierde porque también los estudios demuestran que las personas los más adictos a la situación del juego, etcétera, son personas de 50 años y mayores. Sí, de hecho, los casinos saben esto y hay personas que han entrado a los casinos teniendo eso en cuenta y han comentado que en los baños públicos dentro de los casinos hay como estuches preparados para tú botar la jeringuilla para las personas que sufren de la diabetes y hay tanques de oxígeno listos en el casino por si alguien mayor de 50 años se ve en la necesidad. O sea, ellos saben cuál es su mercado. Y le hacen la propaganda a ellos para que se sientan joven, para que se sientan mejor. Y lo que hacen es que con esa ilusión, yo entiendo que hay personas mayores que sufren de depresión, pero cuando salgan del casino van a estar más que deprimidos cuando se han volado todo el dinero del retiro. Pero a la misma vez tú estás diciendo que tú de vez en cuando te gastas tu pesito en el loto. Lógico, porque es que nadie es perfecto, ¿no? Pero por lo menos lo mío la meta es no gastarse más de $1. $1 al día, ¿no? Cuando leí esa parte me reí, porque me recordó mucho a mi padre, que ya no vive, pero mi padre, siempre me decía, yo me voy a ganar la lotería. y todos los días y todas las semanas. Una vez a la semana gastaba él gastaba un poquito más que entre 1 y 5 pesos toda la semana. Y tenía un sistema y apuntaba los números y me lo garantizaba. La charada, seguro. Sí. No. Él me garantizaba, vamos a ganar la lotería. Yo todavía estoy esperando. No, trágico. Pero sí, el caso de que tú hablas es que volviendo a la cuestión de los políticos, sí, es que nos están, hay algunos políticos, y no podemos decir que todos, pero hay algunos políticos que nos están tratando
de vender esto como el elixir mágico, ¿no? La cuestión que va a resolver los problemas que existen ahora mismo en Miami, en el estado de la Florida, que va a entrar, basado en el juego, etcétera, va a entrar muchísimo dinero y todo ese tipo, y crear nuevos trabajos. Que esto no es verdad tampoco, pues muchas veces son trabajos que no pagan bien, y algunos de los trabajos que se crean son para personas que no viven ni aquí en Miami, porque por razones de que son más experimentados, vienen de otros lados, etcétera. Sí. Así que es algo que hay que tener cuidado con eso, y basarse también en la situación que tú dices. Muchas veces se usa en estos juegos, se usa el dinero que no se debe estar usando. Algunas veces el dinero para pagar el alquiler de la casa, el dinero para la comida de la semana, el dinero que no se puede estar botando o gastando. Claro, y más con los precios de la comida, que están más caros, porque miren un galón de leche. Eso, como ese galón de leche ya está tan caro, es que tú ves que hay tantas familias que hoy en día en Miami no le dan leche a los niños al desayuno. Lo que están tomando es muchas veces un refresquito a base de azúcar y colorante. Sí, pero a la misma vez, y quiero decir que es otra de las razones que me gustó tanto tu artículo, que das y ofreces por lo menos una solución. Que hay en Miami sí existen oportunidades para nuevos trabajos, existen oportunidades para nuevo ingreso de dinero para el condado, la comunidad, etcétera. Y tú mencionas es la apertura, ¿no?, a los negocios con Cuba, etcétera. Sí. Y estamos de acuerdo, hay muchísimas personas que creen lo mismo que tú, muchísimas personas que no están dispuestas a decirlo como tú, pero y lo están demostrando ahora con los viajes que estamos viendo de ciertas personas que están yendo a Cuba. Eso, están viendo las oportunidades que se crean con la cuestión de Cuba, y más apertura hacia Cuba, especialmente en términos de los negocios. Sí, la mejor noticia del momento ha sido, por ejemplo, los datos reveladores del Atlantic Council, que cuando hablan de que el 64% de los residentes de Miami-Dade quieren que hay una mejoría con las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Que hay muchas personas que andan diciendo que realmente es que se quieren acercar al gobierno, sino a la sociedad civil. Bueno, realmente eso es absurdo. Realmente estamos hablando de niveles políticos, porque ya la comunidad con los viajes familiares se ha acercado a las familias. Realmente no es que hay una división aquí, porque si siempre tanto siguen existiendo las visas familiares, realmente el pueblo de Miami sigue comunicándose con la familia que tiene allá. Sí, no, y tú mencionas que aquí en Miami también ciertas personas y otras partes del país, ¿no? Sí. Esto que han tirado a relajo, han dicho que esto ha sido un push-pull, que es básicamente un tipo de encuesta que tú haces una pregunta sabiendo ya la respuesta. Está muy bien medido en ese sentido. Y entonces ahora vuelvo a Progreso Semanal, entonces otro artículo escrito esta vez por Jesús Arbolella, en donde esto titulaba el trasfondo de la encuesta sobre Cuba del Atlantic Council, que vale la pena leer y que lo lean todos los que están oyendo estas mentiras. Pues Arbolella lo que ahí y da la historia del Atlantic Council, qué es el Atlantic Council, cuándo se creó, pues si tú ves a una gente aquí en Miami te dicen, no, eso lo crearon nada más para hacer la encuesta. Sí, eso es increíble. El Atlantic Council está andando desde el 1961 y si ves a las personas que han sido sus presidentes, directores, etcétera, te fijas que es el establishment de los Estados Unidos, personas poderosísimas. Exacto. Olvídate de Miami, poderosísimas en los gobiernos, etcétera, republicanos y demócratas, de los dos lados. Esto durante ya hace más de 50 años y raramente se han dedicado a la cuestión de Latinoamérica, el Caribe, eso, pero es interesante que se enfocaron en la cuestión de Cuba. Así que no digo eso para los que están diciendo que esto fue fabricado, etcétera,
recomiendo la lectura del artículo de Jesús Arboleda sobre el Atlantic Council. Sí, el artículo yo me lo leí, está muy revelador y saca a la luz por fin el dato necesario, porque el mismo día que salieron las estadísticas de esa encuesta, ya estaban diciendo en la televisión de Miami que todo era falso, que habían pruebas de que era inventado, de que hace solamente 3 meses. Bueno, realmente no. Y cuando aquí tengo subrayado, porque en el artículo de Arboleda, como dice, su primer presidente fue nada menos Christian Herter, hasta entonces secretario de Estado en la administración de Eisenhower. O sea, estamos hablando de personas que estaban totalmente integradas, de el alto nivel. Esto no es simplemente una organización ahí dudosa, de que no se sepa nada, ¿no? Esto es totalmente legal, como dice el artículo, parte del establishment, prácticamente. Sí, el establishment de los Estados Unidos y esto... Pero a la misma vez, y esto es interesante, Yadira, lo que te demuestra todo esto, lo que está pasando, etcétera, y la cuestión que esto, y eso no lo dice Arboleda, sí lo dice en ciertas palabras, ¿no? Sí. Es un movimiento que está surgiendo ahora en los Estados Unidos, que se ve, ¿no? Sí. En la cuestión Cuba. Y los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos tiene que tomar decisiones sobre Cuba, porque interesantemente es el único país que se está quedando fuera de la cuestión con Cuba. Pues fíjate que la Unión Europea ya está empezando a negociar de nuevo con Cuba. Exactamente. La reunión que acaba de terminar en La Habana de CELAC, se ve que esto en el sentido de Latinoamérica y el Caribe están muy unidos e incluyen a Cuba como parte íntegra. La reunión fue en La Habana, así que pues, parte íntegra de Latinoamérica, etcétera. Y los americanos, los norteamericanos se ven quedándose fuera de muchas de estas cosas. Y ahora con la apertura, con el agrandamiento del el canal de Panamá y la apertura del Mariel, el puerto de Mariel en Cuba y eso, hay cosas pasando que están mirando hacia el futuro. Ya no es ni el presente ni el pasado, están mirando hacia el futuro y los americanos están viendo esto y quedándose atrás. Claro, es que realmente este país se va a beneficiar grandemente cuando realmente empiece a tener relaciones diplomáticas con Cuba, porque Estados Unidos no puede quedar aislado. Realmente ahí está América Latina cada vez más unida, a pesar de cualquier intento de desestabilizarla, ahí están unidos, y Estados Unidos se va a beneficiar grandemente, no solamente aquí Miami-Dade, con lo que hemos hablado, de que cuando se levante el embargo, Miami-Dade se lo va a sentir, porque para empezar van a haber muchas oportunidades de empleo en el sector de la construcción, con tantos constructores que hay, que en la época que estaban haciendo el estadio, por ejemplo, que se habían enojado porque usaron constructores de otro estado. Bueno, ahora los constructores de Miami van a poder tener una posibilidad de ahí a ir a reconstruir a La Habana, y también se limpian la imagen, porque es que le hace mucho daño al prestigio de este país tener a Cuba actualmente en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Esto es absurdo. Cuando tú puedes decir que algo que está haciendo este país es absurdo, eso le hace daño a la imagen de la federación. Eso no es verdad, lo sabe hasta el presidente de los Estados Unidos. Claro. ¿Por qué no ha firmado la carta esa quitando a Cuba de la lista? No sé todavía. Es un bochorno. Yo espero, y si lo he dicho en este programa y lo voy a seguir diciendo, yo creo que algo, y basado en todo lo que estamos leyendo, los viajes, de tipos de personas como Fanjul, el estudio del Atlantic Council, todo lo que está saliendo ahora, toda esta información, yo creo que se está, en cierto sentido, a la misma vez, se está demostrando que en algún momento Obama va a tomar alguna decisión, y yo honestamente espero y creo que será antes de noviembre, antes de las elecciones de noviembre. Esto creo que será importantísimo para él, y es mucho más que Cuba que estamos hablando. Apertura con Cuba le abre el camino mucho más, la puerta mucho más amplia se la abre para entrar a Latinoamérica, etcétera, que están ahora mismo molestos
con la situación de los Estados Unidos y Cuba, y lo han demostrado. Han dicho que el año que viene, en el año 15 no hay reunión de esta de la reunión de las Américas, etcétera, que si Cuba no participa y no está invitado, no va a haber. Así que estamos viviendo una situación interesante en eso, y por eso espero ver algún cambio antes de noviembre aquí en el gobierno de Obama con la cuestión de Cuba. Es que es más que obvio que estamos en un contexto histórico totalmente diferente en este momento, cuando tú ves que el mismo Charlie Crist habla, ¿no? Habla sobre Cuba, sobre el embargo. Es absolutamente increíble, y de hecho he leído que ya la popularidad de Charlie Crist está por las nubes. Hay un montón de personas que dicen que quieren votar por él porque obviamente están insatisfechos con Rick Scott. Sí, no, el que esté satisfecho con Rick Scott, no sé, vaya, es que no lo conozco. Sí, porque vaya, de popular no lo es, es de los gobernadores en el país, creo que es uno de los más en todas las encuestas es menos favorable. Es que lo más trágico es cuando tú traicionas hasta la gente de tu propio bando, porque hay muchos republicanos que están bastante enojados con él, y entonces cuando tu propia gente ya no te quiere, que anda diciendo cómo tú vas a traicionar de esa manera, o sea, por lo menos mantente fieles a los tuyos, ¿no? Porque te vas a quedar sin nadie. Sí, y quiero una cosa más, y es por una de las razones. Charlie Crist también cambió y está de acuerdo ahora con la cuestión con Cuba, etcétera. Sí. Y tú lo mencionas en tu artículo, en la cuestión de Cuba y los trabajos, etcétera. Y esto yo lo he hablado en varios programas ya, incluyendo este de Edmundo, pero quiero seguir repitiéndolo para que la gente acabe entendiendo. Y es un estudio, Yadira, que se hizo en el año 2000 en FIU, y lo hizo un economista que está ahora retirado, amigo mío. Hablé con él hace unos cuantos días, se llama Dr. Kenneth Lipner. No tiene nada que ver con Cuba, pero tenía que ver con Miami. Y en el 2000 hizo un estudio, cómo afectaría positivamente si eliminamos el embargo, cómo lo afectaría positivamente a Miami. Y las conclusiones hace 14 años eran 40,000 trabajos de inmediato, 40,000 trabajos y $1,000 millones a la economía de Miami-Dade County. Esto es en Miami nada más. Así que vaya, fíjate tú que estabas clara cuando las sugerencias que dabas eso. Ese estudio, cuando él lo presentó, lo guardaron muy rápido en FIU, especialmente en ese tiempo, en el año 2000. No lo dudaría. Por obvias razones, FIU tiene su propia política últimamente. Creo que ya nos toca otro comercial. Sí, otro comercial, y entonces volvemos para la recta final. Ya. Si quieres viajar o enviar a Cuba, confía en Cubamax. Cubamax, su agencia que le da más. Ahora con 12 años de experiencia en viajes y envíos a Cuba. Confía en Cubamax. Con pasajes aéreos a toda Cuba y los precios más competitivos del mercado. Si encuentra algo mejor, se lo mejoramos. Confíe en Cubamax. Con 6 localidades en Hialeah, Southwest de Miami, West Palm Beach y Orlando. Confíe en Cubamax, porque Cubamax le da más. Para mayor información puede llamar al 305-512-0303. 305-512-0303, Cubamax. Confía en Cubamax. Y ahora una nueva oficina en La Pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en La Pequeña Habana. Azul Charters desde 1979, su agencia de viajes a Cuba. Son más de 30 años sin fallarle a nuestros clientes. Volamos con aviones Jet de 150 asientos a La Habana los jueves, viernes, sábados y domingos. Y a Camagüey los miércoles y sábados con los precios más bajos del mercado a ambas ciudades. No malgaste su dinero, infórmese, compare precios y reciba el trato profesional y amable que usted merece.
Pida a su agencia volar con Mar Azul o llame a nuestras oficinas en Hialeah, Westchester o Pequeña Habana, donde también le ofertamos viajes a Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. 305-559-3616. Diga no a los improvisados. Consulte a los profesionales. Mar Azul, 305-559-3616. Desde un principio, su agencia de viajes a Cuba. Los que nunca le han fallado. Mar Azul Charters, Florida Seller of Travel License. Registración ST17127. Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah, o llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447. Repito, 1-800-588-6447. Caribe Express, siempre hay una cerca de usted. Pues estamos de vuelta en La Tarde se Mueve. Hoy Álvaro Fernández con Yadira Escobar. Edmundo García no está con nosotros, está haciendo cuestiones del trabajo, etcétera, y no está aquí en Miami. Yadira, ¿estás ahí? Sí. Nos queda poco tiempo. Sí, ¿Tienes algo más que quisieras compartir con nosotros o quieres hablar de la cuestión esta de... Yo tengo algo que decir aquí con la cuestión de Miami-Dade y la cuestión de los votantes y los precintos y el arreglo de los precintos. Sí, yo creo que podríamos tratar ese asunto porque eso también, la democracia está basada en el voto, eso es un tema alarmante. Sí, mira, tú sabes, como bien sabemos desde el 2000 especialmente, la cuestión de la votación en Miami es algo, como dirían en inglés, vote at your own risk. O sea, uno va y no está seguro si te van a contar el voto, si vas a llegar a votar, etcétera. En el 2012, durante las presidenciales, tuvimos problemas de nuevo y los problemas fue de que habían en ciertos lugares, algunos precintos, que las líneas, las colas, eran enormes, personas que estuvieron 7 y 8 horas esperando para votar. Entonces, lo que averiguamos es que hay precintos en donde hay 8,000 personas y otros precintos en donde hay 200 nada más. Entonces, una de las cosas que se propuso en ese momento, ya hace casi 2 años, es vamos a arreglar este problema, que es un problema grande, hay que arreglarlo. Y se pusieron de acuerdo, el Miami-Dade County Commission dijo, sí, vamos a arreglar, dividir a los precintos en una manera mejor, para que todo el mundo no haya los problemas esos de las colas tan grandes. Lo han dejado pasar, han dado excusas, han esto, lo otro. Sí, porque que yo sepa, se tiene que cambiar, hay que reasignar a las personas a diferentes puntos cada 10 años y aquí no se ha hecho desde el 2002. Desde el 2002 no se ha hecho nada, correctamente. Y y lo más grande ahora lo que proponen es que van a escoger unos cuantos precintos, arreglarlos, los peores, lo que encontraron que fueron peores la última vez, y arreglar, y entonces en un futuro arreglar el problema en forma masiva, ¿no? Entre todos los precintos. Yo creo que en Miami hay como casi 800 precintos para votar. Y entonces, lo que estoy viendo es que van a dejar esto para lo último. En el 16 tendremos la posibilidad de algún fallo enorme también, porque la idea era crear hacer los arreglos ahora, probar los arreglos en lo que le dicen estas elecciones de medio término en noviembre, que no votan tanta gente como en los años de presidenciales. Sí. Y entonces ya para el 16 tener esto perfeccionado, pero lo están dejando de fuera. Y de nuevo, y especialmente la comisión con quien yo he trabajado en esta situación en un pasado, siempre deja la cuestión de la votación, que dicen que es lo más importante en esta democracia,
lo dejan y no es una gran prioridad, que tienen que decir, ¿es prioridad o no? Porque siempre te dicen, no, porque cuesta mucho dinero. Sí, pero si vas a mejorar la democracia, entonces hay que gastarse el dinero, pues se lo gasta en un estadio, pero no para mejorar la situación de votación. Sí, eso realmente eso deja mucho que desear. Yo me recuerdo cuando durante la campaña presidencial de Obama, esta última, yo participé, hice activismo para el Partido Demócrata y realmente la única prioridad que nos dijeron era: caballero, traten de tocar la máxima cantidad de puertas para lograr que la gente se registre, porque hay mucha cantidad, hay cientos de miles de personas que tienen la vieja teoría de que un voto no hace una diferencia, y yo entiendo que quizás le tienen ese pensamiento por el sistema del Electoral College que tenemos aquí, como en la época que Al Gore realmente ganó más votos que Bush, pero no cogió las elecciones. Bueno, pero realmente es trágico cuando tú ves que hay muchas personas que son ciudadanos, que tienen todo el derecho para usar su voto y no lo hacen. Y eso pasa mucho con el voto latino, que han dicho que muchas personas latinas no solamente se han acostumbrado a tener un bajo perfil, no meterse en política, todas esas cosas, pero es que cuando ya son ciudadanos no se dan cuenta que tienen todo el derecho de poner su voto, porque eso es muy importante. Aunque claro, hay gente que dice que realmente aquí nuestra democracia tiene problemas, que lo único que nos permite son las elecciones, pero bueno, ya que nos permite eso, vamos a utilizar las elecciones para algo. Sí, no, y de nuevo, vuelvo a la comisión, ¿es prioridad o no? ¿La votación es prioridad o no? No me vengan, a mí en ese momento no me vengan a decir, no, pues que vale mucho, cuesta mucho, o no, nos tenemos que gastar mucho dinero. Es que pues, yo también había leído que, sorry Álvaro, cuando las elecciones del 2012, decía el artículo que creo que era Miami Herald, I'm not sure, decía que la razón por la cual las últimas elecciones salieron tan caras era porque a última hora tuvieron que pagarle extra a los que estaban a cargo de ahí, porque eran como ya las 11 de la noche y todavía no habían cerrado las urnas. Bueno, obviamente te demuestra que hay un problema, y cuando tú no arreglas ese asunto vas a seguir teniendo que derrochar más dinero aún. Sí. No, pero es que típico cuestión aquí de Miami. De nuevo digo nuestros políticos tienen que decir qué es lo más importante. Si esta democracia verdaderamente está basada en el voto ese de que hablan tanto, entonces vamos a mejorar, a seguir mejorando, perfeccionando la situación para que el que quiera votar pueda votar. Y quiero decir una cosa más, que tú mencionaste la cuestión de los latinos, sí, posiblemente, pero si te fijas en los últimos años, más y más latinos se están inscribiendo a votar, y demostraron la fuerza que tienen en el año 12. Sí. Que muchos dicen que la razón que gana Obama fue por ese voto latino, y mientras más tiempo pasa, más latinos tú vas a ver inscribiéndose a votar, y cuando participan en números altos. Exactamente. Yadira, así que veremos cómo. Pero pongamos más esperanza en el voto latino. Así es. Ya, bueno, me parece que ya nos tenemos que despedir. Entonces hasta la semana que viene, cuando volverá Edmundo García. Y Yadira, quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros. Oh, muchas gracias. Okay, hasta luego. Bueno, hasta luego, bye. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. ¿Dónde está bebé? Sonríe, sonríe. Cariño, el bebé sigue sin sonreír. Quizás no es de los que sonríen tanto. Sí, quizás no sea un bebé muy alegre. Quizás es solo parte de ser niño. Quizás le están creciendo los dientes. Quizás está pasando por una etapa. Quizás tenga autismo. Y seguro podemos hacer algo para ayudarlo. Quizás es todo lo que necesitas para aprender más sobre el autismo. La ausencia de grandes y alegres sonrisas a los 6 meses es una de las primeras señales. Aprende las demás señales en autismspeaks.org/aprende, un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.